Hola, buenos días. Podríamos esperar unos minutos si les parece, a ver si se conecta más gente. Hay 12 participantes en este momento. Creo que podríamos esperar unos 3 minutos, si les parece, y comenzamos. Y 5, ¿qué te parece, Paloma? Sí, claro, sin problema. Buenos días a todas y todos. Buenos días. Entonces, en 3 minutos la largamos. Bien, gracias. No, a vos. Bueno, eh, de nuevo, buenos días. Si les parece, podemos comenzar hoy con este cuarto encuentro del taller. Hoy, bueno, Paloma empezó ayer con su primera parte, hablando de un poco de toda la normativa y un poco cómo está estructurado el protocolo y de qué manera funcionan en su institución. Y hoy me habías dicho que ibas a hablar de casos específicos, ¿no? Como de cuestiones más prácticas, de alguna manera de cómo han aplicado el protocolo o qué es lo que les ha pasado. Así que bueno, te dejo, como siempre, cualquier pregunta que tengan pueden hacerla mediante el chat, la leo y si quieren, por supuesto, intervenir también cuando quieran. En todo caso me avisan porque Paloma a veces no puede ver el mensaje del chat
y sacan el silencio de su micrófono y toman la palabra sin problema. Así que bueno, te dejo el taller, Paloma, gracias. Hola, gracias. Pues nuevamente, buenos días. Efectivamente, ayer ya hablábamos un poco del marco jurídico y como la esencia de cada normatividad que aplicamos para elaborar el protocolo. Y pues hoy les voy a hablar ya en específico qué ha pasado con el protocolo en el Instituto Politécnico Nacional y tratar también de platicar algunas cuestiones ya prácticas, asuntos que hemos atendido o cuáles son las situaciones como más reiterativas que se presentan en el marco de atención a las violencias de género. Entonces, ya vamos a empezar con el caso del Instituto Politécnico Nacional. Y pues primero quisiera decirles o contextualizarles las situaciones que nos motivaron a la elaboración de un protocolo y a una atención más especializada y específica con relación al tema de las violencias de género. Primero, el contexto social y cultural, que ya las compañeras de Avellaneda lo fueron también platicando, el contexto en sí universal, digamos, el internacional, diría yo, que supongo es la mayoría de los países del mundo que se enfrentan a esta situación de las violencias de género en mayor o menor medida, pero pues es un fenómeno prácticamente que daña en cualquier parte del mundo. Y en específico en México, pues todos y todas sabemos que se ha caracterizado por ser un país desafortunadamente machista, o sea, catalogado como país machista, y pues hoy en día las mujeres hemos trabajado aquí en México por empoderarnos precisamente, por posicionarnos y sobre todo pues porque se garanticen nuestros derechos como seres humanos o como personas. Entonces, obviamente, esto nos lleva al contexto político, porque si bien en lo social, y cultural se desprende que hay una necesidad legítima por erradicar estas violencias, por atender este problema fuerte, como lo decíamos ayer, en primer momento obviamente en contra de las mujeres, pero luego hay un segundo momento en contra de las personas de la diversidad sexual, y el tercer momento, a lo mejor en menor medida, pero que también no debemos dejar precisamente que crezca o que se cambien los papeles, pues en contra de los hombres, ¿no? Y pues como es natural, este contexto nos lleva a lo político, a establecer políticas a nivel nacional, marcando como eje transversal, obviamente, la perspectiva de género, ¿no? Y de ahí que empieza a haber una serie de situaciones en todas los niveles y en los niveles de gobierno y en los tres poderes, obviamente, ejecutivo, legislativo y judicial, que empiezan a trabajar sobre esto. Tal es el caso que para este año nos enfrentamos con que la legislatura de la Cámara de Diputados, pues justo se llama la legislatura de la paridad de género, y que ya como en otras legislaturas, pues conforman esta comisión de igualdad de género que ponen especial atención en las instituciones de educación superior, pues para atender la violencia. Entonces, ellas, las diputadas, organizan un programa de trabajo en el cual van a auditar, por así decirlo, digo, no es el término a lo mejor correcto, pero pues sí hacer una revisión
de las instituciones de educación superior, cómo están manejando los temas de violencias, cómo pueden retroalimentarnos y sobre todo, pues cómo nos pueden apoyar para mejorar y eficientar estos procedimientos de atención. Y pues nos sacamos la lotería en el Instituto Politécnico Nacional, fuimos la primera institución educativa citada, convocada por la Cámara de Diputados para comparecer, para llevar a cabo una reunión de trabajo en la que se discutieran los asuntos que hemos atendido y que inclusive pues ellos precisamente nos fueran coachando para en caso de que nos estuviera sobrando o faltando alguna información. Dentro de esto, una de las primeras observaciones que nos hacen, porque además, perdónenme, a esa reunión invitan a la CONAVIM y la CONAVIM pues también nos ofrece todo el apoyo. Y entonces, como parte de los compromisos que salen de esa reunión, pues es el hacer un protocolo más nutrido. Nos hacen ver que este protocolo, como lo platicábamos ayer, debe de abonar también mucho o debe de contemplar el tema de la prevención e inclusive, pues en esa misma reunión llegan algunas personas, algunas mujeres que se han sentido o que tenían ya expedientes aquí en el instituto con motivo de alguna denuncia por violencias de género y empezamos a hacer mesas de trabajo con la intención sí de atender obviamente las problemáticas, trazar acuerdos para culminar el seguimiento de los expedientes, pero además pues obviamente también esto nos retroalimentó muchísimo porque en esas mesas de trabajo estaban representantes de la Cámara de Diputados y representantes de la CONAVIM y pues obviamente nos iban diciendo qué situaciones podíamos mejorar, ¿no? Lo que llamamos las áreas de oportunidad. Insisto, al final del día, la verdad no nos fue tan mal. La observación principal o la básica era precisamente el establecer todo lo que estamos haciendo en el instituto en un documento, en este caso en el protocolo. Nos decían, es que observamos que tienen bastantes instancias, bastante normatividad, que es algo de lo que también ya les platicaba yo, pero les está faltando precisamente conjugar todo en un solo documento para que la víctima tenga esa pues certidumbre, ¿no? Y esa seguridad de yo me baso en este documento y hacia allá tengo que ir para mi para dar seguimiento a alguna denuncia. Y luego, pues tenemos ya en específico el último de nuestros motivos, y no por eso el menos importante, pues ya la problemática al interior del instituto. Como el director general del mismo Politécnico lo ha señalado, pues él no es ciego a la situación, él sabe que existe estos temas o este tipo de violencias se dan dentro del instituto. Y bueno, y hay que trabajar mucho además en la sensibilización porque se dice, ¿no? En Radio Pasillos que el instituto pues fue creado por hombres y para hombres. Y sí, sin afán de que suene a que la intención del instituto era machista, obviamente no, pero pues otra vez volvemos al tema sociocultural y pues en un primer momento así fue, eran prácticamente carreras o al día de hoy son carreras como ingenierías, ¿no? Ciencias duras, ciencias exactas y luego entonces, pues por todo el tema sociocultural, son carreras que pareciera estar destinadas para los hombres, ¿no? Un ingeniero, un arquitecto. Entonces, pues al día de hoy todavía tenemos en el instituto algunas carreras en las que predomina la participación masculina, ¿no? Y en las ingenierías, sobre todo químicas, petroleras, todo este tipo, en físico, matemáticas, tenemos un porcentaje bajo. Hay inclusive en algunos grupos, ya viéndolo por grupos de cada carrera, hay grupos en los que nada más hay una sola mujer o en los que no hay una sola mujer, ¿no?
Entonces, pues obviamente esto a la par se va convirtiendo en una problemática, porque entonces cuando llegan mujeres, tanto en el ámbito docente, que se quieren incorporar, que quieren impartir unidades de aprendizaje y demás, pues reciben un rechazo, reciben una violencia desde ese mismo momento, y posteriormente pues se vienen dando estos temas ya a lo mejor de índole sexual, y con las alumnas pues como también ya lo hemos dicho, siendo el grupo vulnerable, igual, ¿no? Ingresan a la carrera y empiezan con comentarios de usted qué hace aquí, usted ya váyase mejor en lo que se casa, váyase a tejer y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces empezar a luchar con estas violencias, y de ahí pues irnos hasta el extremo mayor cuando ya son que se piden o se solicitan favores sexuales para poder acreditar una unidad de aprendizaje, o inclusive se condiciona la calificación, ¿no? Para ir para poder acreditar una unidad de aprendizaje. Entonces, bueno, no siendo ciegos a ello, siendo un tema que hemos venido siempre ya trabajando desde hace varios años, les decía yo desde el 2009, por ejemplo, en la oficina del abogado general, ya veía este tipo de situaciones. Entonces, pues empezamos ya a reforzar las medidas y las acciones que se han implementado a nivel instituto. Bajo esa situación, pues nosotros le presentábamos precisamente a la Cámara de Diputados en ese momento el protocolo actual con el que nos estábamos rigiendo. Como ven desde el nombre, pues a lo mejor suena un poco rebuscado, pero ya íbamos hacia la atención de las violencias, ¿no? Protocolo de actuación ante todo tipo de violencia, en sus diversas modalidades: bullying, mobbing, hostigamiento, acoso sexual, a través de la línea de denuncia segura del Instituto Politécnico Nacional. Y fue un ABC. La verdad es que yo es al que le veo más características de un protocolo, porque es un ABC, pero pues nada más se centra en la atención, ¿no? Y es hacer un reporte, brindar acompañamiento, tener una intervención y dar seguimiento. Y para esto, una de las ideas novedosas que pusimos, y que además vamos a seguir ocupando, pues es hacer una línea de denuncia segura, pero además con un número de WhatsApp, que es el que nos ha funcionado más, inclusive que el que marquen al conmutador y luego marquen la extensión. Por el WhatsApp hemos recibido muchísimas llamadas. En su momento, la entonces coordinadora de asistencia técnica de aquí del instituto, que era la encargada del área de seguridad, implementó esta situación, y es un número de WhatsApp que está funcionando todos los días y las 24 horas del día, porque precisamente quien lo controla o quien capta las denuncias es el área de seguridad, porque nos comentaba esta persona que inclusive sí han llegado a marcar en las madrugadas, indicando que están teniendo alguna situación de violencia, a lo mejor ya no dentro del instituto, pero pues al ser comunidad politécnica se les brinda cierto apoyo, teniendo contacto con las alcaldías, con las fiscalías, como Instituto Politécnico, pues a la persona que está siendo violentada fuera de las instalaciones, por lo menos se les brinda esa guía, ¿no? Y en su momento, si es posible, hasta un acompañamiento para ir a presentar sus denuncias. Y pues un correo electrónico también que se llama tuvozcuenta@ipn.mx, y también ahí lo que marcamos también en este protocolo es que a más tardar en 24 horas nos contactamos con ellos, es decir, el área de seguridad recibe la llamada, el mensaje, el correo, de inmediato nos lo canaliza, dependiendo la situación que se plantee,
lo canaliza a la instancia competente y de ahí nosotros tenemos 24 horas para generarle una cita a la persona y recibirla. Por lo regular procuramos que no sea en un máximo de 3 días después de que nos contactó, en caso de que no sea una situación que se deba de atender al momento. Obviamente, como les comento, si es una situación que se atienda que se deba atender de manera inmediata, bueno, pues ahí sí ya se mandan a las personas pertinentes. Pero cuando son situaciones que podemos agendar la cita y demás, máximo en 3 días los estamos recibiendo. Les damos, como les decía, acompañamiento y después ya viene la intervención, que es la cita, donde estamos este grupo colegiado que les planteaba también el día de ayer, Defensoría, Abogado General, Comité de Ética, la unidad de género y el área de seguridad, para conocer la problemática, integrar ya un expediente y iniciar las investigaciones pertinentes. Luego el seguimiento, pues obviamente cada área asesora dentro de sus competencias y va teniendo contacto con la víctima para irle reportando cómo va la situación. Y, de ahí, y ese es hasta ahorita nuestro protocolo. Sin embargo, como les decía, derivado de primero que nada la experiencia que hemos tenido en últimas fechas y además de la situación con la Cámara de Diputados, pues hemos ido enriqueciendo y ya tenemos un proyecto que justo el 19 de noviembre se va a sociabilizar con la comunidad politécnica para saber su sentir, y además más bien con la finalidad de que el 25 de noviembre ya lo presentemos con motivo precisamente del día del día de la violencia contra la violencia a las mujeres, y pues la idea ya es presentar este documento. No se los pongo como tal o no lo cito textualmente porque estamos todavía trabajando en los últimos ajustes y además falta esta consulta a la comunidad, pero les comparto la estructura y sobre todo cómo desarrollamos cada uno de esos puntos. Primero que nada, pues tiene una introducción, que por lo regular, pues más cuando son instrumentos normativos, a lo mejor nos saltamos esa parte de la introducción, pero es bien importante porque desde ahí ya nos empieza a marcar que el propósito de ese protocolo es incluyente. Les pongo ahí entre paréntesis, incluyente diagonal UNICEF, porque ahí contemplamos una definición de violencia de género o violencia basada en el género que UNICEF dio. Nos decían algunas personas, bueno, pero es que ustedes ya sí trabajan con un sector que son niños, pero también tienen el sector ya de mayores de edad. ¿Por qué utilizar una definición de UNICEF? Pues curiosamente es precisamente la definición que percibimos más con mayor igualdad, porque habla de hombres y mujeres, y bueno, que no hay ningún sector o ningún género precisamente que esté exento de sufrir este tipo de violencias, ¿no? Entonces, por eso se incorpora, de hecho, así inicia nuestra introducción con esta definición de UNICEF, y luego, hablamos, obviamente, lo que les decía hace un rato, de la transversalidad de la perspectiva de género que se ha instrumentado a nivel nacional, pero también aquí mismo en el Instituto Politécnico Nacional, con todas con toda su planeación y todos estos proyectos que hay que desarrollar a largo y mediano plazo, pues se ha marcado como uno de los ejes transversales la perspectiva de género. Y finalmente concluye esta introducción con el firme pronunciamiento del director general del instituto y obviamente de todas las
las autoridades y de todas y todos los servidores públicos, pues de cero tolerancia, ¿no? Cero tolerancia a estas conductas. Y bueno, de ahí ya inicia nuestro documento. Empezamos con un primer capítulo que son los aspectos preliminares, que ahí se marcan las definiciones de las violencias, los tipos de violencias, los derivados, por así llamarlo, de todas estas violencias. Nos enfocamos un poco al acoso y hostigamiento, que como hemos venido platicando, pues son las conductas a la mejor que de manera más común se dan en la administración pública y en específico pues en el Instituto Politécnico Nacional. Posteriormente viene nuestro marco normativo, que está un poco basado en lo que ya ayer platicamos durante toda la sesión, pero además pues ahí incluimos un cúmulo ya de convenciones, como les decía el día de ayer, inclusive uno muy importante, el C111, ¿no? El convenio número 111 sobre discriminación en materia de empleo y ocupación. En fin, estábamos marcando ahí ya toda la normatividad aplicable al instituto y a la problemática en sí. Después ya vienen nuestras disposiciones generales, que ya habla de la observancia del documento. Obviamente, pues quienes estamos obligados a observarlo son todas y todos los servidores públicos del instituto, y pues que su objetivo obviamente es primero que nada prevenir, pero pues también dando la relevancia para la atención. Después, punto muy importante, pues ponemos un apartado de principios. ¿Cuáles son los principios que deben de regir a la persona que interviene en la atención de estos casos de violencia de género? Que ya ayer lo platicábamos también, pues que hay que vigilar que tenga cierto perfil la persona, a efecto de no revictimizar a la persona que acuda con nosotros. Entonces, señalamos como principios el de la dignidad, obviamente, la buena fe, la confidencialidad, que es muy importante, la debida diligencia, tener un enfoque interseccional, es decir, que cada persona pues tiene características específicas y no puede ser a la mejor atendida en ciertas cuestiones de manera igual, sino de manera equitativa, ¿no? Muy importante también la gratuidad del servicio que se está dando, ¿no? En ningún momento podemos cobrar. Yo lo único que les comentaba era el tema en este caso del centro de atención, pues ahí sí ya por causas de fuerza mayor hay cierto cobro y estamos viendo porque haya una exención del pago a las víctimas, pero de ahí en fuera obviamente las áreas que vamos a atender no vamos a, no debemos de cobrar nada al respecto. Otro de los principios, pues el de igualdad y no discriminación, otro más, el de la integralidad, invisibilidad e interdependencia, e interdependencia. Es obviamente, como en los derechos humanos, pues todos los derechos que están garantizados en ese protocolo, pues son indivisibles, ¿no? E interdependientes. Otro de los principios es obviamente básico, el interés superior de la niñez. Como les decía, aquí en el instituto, pues trabajamos mucho con también menores de edad por el nivel medio superior, ¿no? Son personas que oscilan en una edad entre los 14 y a casi 15 años y hasta los 17, que están en el nivel medio superior y donde desafortunadamente caso
caso curioso en el instituto, pues han sido a lo mejor el sector que a veces ha sido más afectado, ¿no? Entendemos precisamente por ser menores de edad, porque se encuentran en una etapa todavía más vulnerable que los de nivel superior, pues se da esta situación o estos tipos de violencias de manera muy reiterada, sobre todo en ese nivel, ¿no? La máxima protección, obviamente, el implementar medidas para resguardar la seguridad y la confidencialidad de los datos de las personas involucradas y sobre todo, pues, de la víctima. La no criminalización, que es precisamente que nosotros no vamos a emitir valores ni prejuicios, y buscando también esto que les comentaba ayer, el no, el nosotros tratar de velar o de reinsertar a la persona posiblemente agresora dentro de lo posible a las actividades comunes y que se hagan estas en armonía. Y después la no revictimización, el principio pro persona, que también ayer ya lo hablábamos, publicidad, que vamos a publicidad no de los asuntos obviamente que tratamos, sino publicidad de la atención y de los mecanismos que tienen las personas para que sean atendidas en caso de sufrir una situación de violencia. La rendición de cuentas, ¿no? Por eso les decía ayer de la importancia, que va aparejado también de la transparencia, de la importancia de que nuestros protocolos establezcan de manera clara cuál va a ser la instancia o cómo va a ser el método por el cual se van a recopilar este tipo de datos estadísticos para poder nosotros en determinado momento rendir cuentas, obviamente, a la comunidad de manera clara y precisa. Entonces, pues esos son los principios que rigen a nuestro protocolo, y de ahí viene ya un glosario, pues con N.000 términos, que inclusive los vamos a poner ya como un anexo, precisamente para no viciar la lectura del documento, y solo las personas que en algún momento tengan alguna duda, pues se puedan remitir al glosario, pero que puedan tener de primer momento lo básico del protocolo, ¿no? Y les digo, entonces iría como en un anexo. Luego, el siguiente capítulo, digamos, sería el de la prevención de la violencia de género, que les digo es también el fuerte de los protocolos, y pues nos habla otra vez de cuál es el objeto de esta prevención, que finalmente, o el principal objeto, pues es evitar que se dé una situación ya de violencia en el instituto. Y después seguiría la sensibilización y la sensibilización, capacitación, que va aparejada de la actualización también para las personas servidoras públicas y para el alumnado. ¿Qué queremos decir con esto? Pues efectivamente que sí vamos a estar dando talleres, pláticas y realizar varias actividades con el afán de sensibilizar, de capacitar, pero además deben de ser constantes para que las personas estén actualizadas respecto de la normatividad que va cambiando, obviamente, pero además también de la situación o del contexto que se está viviendo dentro de la institución y dentro del país, ¿no? De ahí nos vamos al siguiente apartado, que es la detección de las violencias de género, y es donde quisiera detenerme a lo mejor un poco más para platicar de los ejemplos o de los casos en el instituto. Y bueno, otra vez este apartado nos da un objeto. Es interesante este apartado en sí de la detección de la violencia de género, porque precisamente lo que queremos es eso. Ya hicimos la prevención, ya sensibilizamos y ahora invitamos a cualquier persona
sobre todo, insisto, personas servidoras públicas que laboran en el instituto, a que tengan ese ojo, esa visión de detectar si se está dando algún fenómeno o más bien algún acto de violencia dentro de las instalaciones, dentro del salón de clase. ¿Qué nos pasa cuando recibimos asuntos en la mayoría de las ocasiones cuando investigamos? No sé si a ustedes o a quienes les toca tener este tipo de situaciones les ha pasado, pero muchas veces lo primero que nos dicen tanto las mismas autoridades como compañeras y compañeros de trabajo o hasta el alumnado es, sí, ya sabemos, el profesor siempre ha sido así, o la profesora, sí, siempre pide dinero, o ya sabemos que te vas con él a tomar y de ahí al hotel y ya con eso pasas la materia. Bueno, sí sabías y entonces ¿a quién le avisaste, no? O ¿por qué nosotros no sabemos? Bueno, es que no he recibido una denuncia formal, porque pues les da miedo y no ponen denuncias formales. Entonces decimos, bueno, pero ¿qué hiciste? ¿No? O sea, ¿a quién lo reportaste? ¿O qué medidas tomaste cuando detectaste que había estas situaciones? Entonces, ahí es donde también vamos a, insisto, a abonar mucho o a lo que le apostamos mucho con la elaboración de este protocolo, que las personas estén sensibilizadas ya o preparadas para poder detectar. ¿Qué nos pasa también mucho en el caso de alumnado? Que están dentro del aula y muchas situaciones, sobre todo de bullying, pero a veces otro tipo de violencias también, se dan dentro del aula, inclusive durante la clase. Hay maestros, ya cuando hacemos la investigación de algún asunto en específico, que les solicitamos su testimonio y sí, efectivamente, pues nos dicen, sí, yo lo vi cómo le pegó o yo lo vi cómo la insultó y pues sí tomé ahí medidas, le dije que se retirara del salón o en fin, ¿no? Alguna situación en específica. O inclusive hay quienes nos dicen, yo lo escuché, pero pues como así se llevan, ¿no? Yo pues no hice nada o lo dejé pasar. Entonces es importante que las personas, pues precisamente, insisto, detecten este tipo de situaciones para poder reportarlas y
Hola, ¿ya me escuchan? Hola Paloma, Sí. listo, te escuchamos perfectamente. ¿Todo bien? Sí, ya, muchas gracias. Me tuve que cambiar aquí de computadora porque al parecer sí se interrumpió la conexión con la otra máquina, pero ya estoy aquí. Sí me escuchan Dale. y me ven Muchas bien, gracias. ¿verdad? Gracias a vos por el esfuerzo. Sí, acá estamos. Gracias a Dios tenía aquí la computadora alterna. Eh, Siempre hay dispositivos. me dicen Entonces, que me escuchan bajo. sí, Yo ya subí todo el volumen. no, yo te escucho perfectamente, no sé las demás personas. Yo creo que sí, quizás hay que subir un poco el volumen de cada dispositivo. Sí, acá ponen que se escucha perfecto. Sí, bien. Bueno, pues para ya no quitarles más tiempo, este, continuaríamos entonces. Eh, Les decía que como parte de este tema de la detección, nosotros en el protocolo desarrollamos una serie de ejemplos, como les decía ayer, que pueden ser que son nada más enunciativos, más no limitativos, pero que son las conductas más reiteradas que hemos, al menos en el instituto, detectado en estos temas de acoso, hostigamiento y cualquier otro tipo de violencia. El primero es el uso y exhibición de materiales de carácter sexual. Nos tocó hace poco atender un asunto donde el docente para dar la clase lo que hacía era a manera de broma durante el desarrollo, les llevaba presentaciones en PowerPoint y durante el desarrollo de su clase les ponía alguna imagen de contenido sexual para intentando relacionar el tema, si estaban viendo matemáticas, por alguna razón él encontraba la conjetura y entonces les aparecía de pronto un mujer en bikini, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ese fue, o esa es una de las conductas. El otro, pues ese es el pan de cada día, desafortunadamente, los comentarios, chistes o bromas de contenido sexual, que obviamente resultan desagradables y ofensivos. Y aquí en el caso del instituto, pues es un tema todavía fuerte en las áreas de ciencias de la salud, porque con el afán de explicarles algo, de pronto les hacen, pues están hablando de las partes del cuerpo y obviamente llega un momento en el que tienen que hablar pues de genitales y todo esto y entonces los docentes ya traen esa práctica de estar haciendo bromas durante la clase. Hubo un caso también fuerte donde el profesor les pide que es una clase de exploración. Imagínense que durante todo el semestre pues tienen que estar tocando o tocándose partes del cuerpo para ir aprendiendo este tema de la exploración. Entonces resulta que cuando llegan al tema de exploración de la columna, pues el profesor les hace la muestra de cómo hacer esta exploración. Obviamente, pues la columna inicia desde el cuello, ¿no? Hasta justo donde empiezan las pompas, ¿no? O la espalda baja. Y entonces el profesor lo que hace es dar el seguimiento a toda la columna y entonces cuando llega a la parte de abajo, obviamente pasa a una mujer, para ejemplo, y cuando llega a la parte de abajo le da una nalgada a la chica, ¿no? Pero además la situación no para en eso, sino que ya durante el desarrollo de la investigación, cuando nosotros solicitamos el informe
del docente, perdón, y de la misma unidad académica respecto a qué sucedió, pues el profesor nos dice que existe un acuerdo de la academia, digamos, un reglamento interno que ellos desarrollaron para el tema de precisamente estas clases de exploración, y nos encontramos con algo todavía, pues bueno, igual de grave diría yo, que esta normativa como tal, digo, aunque ya ahorita pues les dijimos que no está avalado ni se desarrolló por las autoridades competentes y demás, pero pues para los alumnos era un peso normativo, ¿no? Les decían, tú tienes que cumplir estos lineamientos para esta clase, y pues resulta que decía la ropa específica que debían vestir para desarrollar esa clase de exploración, que a lo mejor en el sentido estricto pudiera resultar razonable, pero obviamente nos regresamos otra vez a la situación que se vive actualmente, pues no puedes estar solicitando, decía, hombres, short ajustado y sin playera, mujeres, ropa licra, obviamente corta, además, licra corta y top, ¿no? Entonces, pues ahí ya obviamente se están haciendo una serie de observaciones, porque ya no nada más fue la conducta del docente, sino hasta el tema ya de precisamente de que vamos naturalizando y aceptando conductas que parecieran o que creyeran estar justificadas. Y les digo, en este tema de las ciencias médicas biológicas, pues todavía lo naturalizan más, porque ellos lo ven como parte de exploración del cuerpo. Luego, pues, comentarios deliberados de connotación sexual sobre la apariencia, aspecto físico, los contactos físicos, que es un poco parecido al ejemplo que ya les puse, tocamientos, caricias innecesarias, insinuar o provocar intencionalmente situaciones para quedarse solos, es otra situación desafortunadamente pan de cada día, y sobre todo cuando se acerca la entrega de calificaciones, ya sean parciales y no se diga en las finales, pues que el docente cita o la docente citan al alumnado en su cubículo para entregarles de manera personal, sobre todo cuando son calificaciones finales, pues que por si hay alguna aclaración, que por si les va a dar alguna venia de entregar trabajos o algo para mejorar calificaciones. Y entonces pues también ahí definitivamente de manera reiterada nos encontramos con situaciones pues obviamente fuera de la norma. Se quedan, los cita uno por uno, entonces cuando llegan las mujeres pues cierran la puerta del cubículo, y al rato hay dos, o el profesor es el que hizo propuestas indecorosas, o el profesor dice que la alumna le hizo propuestas para poder acreditar la unidad de aprendizaje, ¿no? Situaciones también como observar clandestinamente a personas en lugares reservados, como servicios, vestuarios, etcétera. En este caso, pues sobre todo se da en los baños y en los vestidores, y ahí la situación es más común entre el alumnado, obviamente, ¿no? O entre trabajadores que ocupan o entran a los mismos baños, pues que se esté dando esta situación, o en los vestidores, pues porque tenemos obviamente las áreas deportivas, y ahí también se da reiteradamente este tipo de situaciones. Invitaciones comprometedoras, insistencia en que la persona participe en conversaciones o bromas de contenido sexual, que es lo que les digo también, vámonos a tomar o vámonos a comer o yo te llevo a tu casa, y de ahí se pretende establecer algún vínculo, o inclusive se llegan a dar tocamientos en el traslado del instituto o de la unidad académica hacia el lugar al que vayan. Dejar notas o enviar mails, mensajes y cartas que resulten con contenidos ofensivos e intimidatorios,
es otra situación que va muy aparejada al tema de las redes sociales. Las y los docentes, obviamente, de manera positiva en un ejercicio de un buen uso de las tecnologías, de las TICs, pues han optado por dar correos electrónicos, inclusive formar grupos en redes sociales como WhatsApp, Facebook, para poder interactuar con temas, se supondría meramente académicos, pero esto se ha también prestado y nosotros hemos sugerido pues que se evite a lo mucho el uso del correo electrónico, pero si no, pues ahí a lo mejor un poco retrógradas, pero volviendo al papel y lápiz y las revisiones en salón, o me llevo el documento y yo lo reviso en casa, porque de ahí pues se han obtenido obviamente datos personales, se han obtenido fotografías y se ha hecho un mal uso para después asediar a alguna persona, ¿no? Asediar o inclusive violentarla, insultarla. Pasa que si de pronto hay la chica o el chico que pues a él no le gusta matar la clase o no le gusta que estar postergando la entrega de trabajos y pues él está en desacuerdo y se da ahí un conflicto en el salón y en los grupos y empiezan a generar violencia en este tipo este, de chats y de grupos de redes sociales. Luego, insinuar mejoras laborales o académicas a cambio de intercambios sexuales, ya lo platicamos. Ignorar las aportaciones de las mujeres del grupo, menospreciar su trabajo, conocimientos o habilidades, hacer descalificaciones, burlas o comentarios ofensivos de carácter sexista, denegar una licencia por embarazo o maternidad, manifestar prejuicios de género, exclusión de las invitaciones a festejos, negativa de trabajar con determinada persona. Aquí me regreso un poco al denegar la licencia por embarazo o maternidad. La verdad es en ese sentido, creo que en el instituto está superado que las mujeres pues gocen o gocemos de nuestras licencias por maternidad. Sin embargo, cuando ya hemos detectado que se vuelve un problema, es primero porque si presentan problemas durante su embarazo, que se les estén dando múltiples capacidades, ya empieza, incapacidades, ya empieza a generar molestia hacia el superior jerárquico o también entre los mismos compañeros de trabajo, ¿no? Empiezan ya a molestarse o inclusive hasta decir que está fingiendo malestares para no presentarse a trabajar. Eso es por un lado. Y por otro, precisamente de la igualdad, estamos nosotros empezando con el tema de las licencias por paternidad, ¿no? Que desde mi punto de vista está muy castigada y muy condicionada. En primer momento, solo se les dan 10 días y además se les pide una serie de requisitos, trámites, bueno, decían casi que teníamos que, lo dicen ahora a manera de burla, que tienen que presentar los hombres pues la fe de bautismo y la prueba de paternidad. Digo, lo decimos un poco a burla, pero la verdad es que sí son una serie de requisitos que les piden para poderles dar esta licencia. Ahora, no se las dan si antes no cursaron un taller, y eso lo hicieron por acuerdo sindical, donde tienen que hacer un taller de paternidades. Entonces yo decía, bueno, pues entonces a las mujeres también denos un curso de maternidades, ¿no? Porque nadie nacemos sabiendo y precisamente es tener otra vez esas tabús y esos prejuicios de que como eres mujer, tú ya lo sabes, tú vas a ser una buena madre, pero el papá no, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista ahí se está ejerciendo hasta cierto punto una violencia por no poner de carácter igualitario o de manera igualitaria el tema de las licencias. Bueno, y ahí también ya mencionamos unas características que pueden apoyar sobre todo a los tutores, todos los alumnos, todo el alumnado tiene un tutor y es con el que tienen el contacto directo, pues, primeramente por lo académico, pero además también por
a veces pues ellos la andan haciendo o canalizándolos para temas psicológicos y entonces les pedimos que parte de la detección sea esto, una pérdida repentina de motivación, actitud ansiosa durante su desempeño o la baja del nivel académico repentina o abrupta, ¿no? Entonces, estos son como los ejemplos que nosotros ponemos o el ABC de las cosas que nos pueden ayudar a la detección de una situación de violencia de género, ¿no? O de una probable situación de violencia de género. Bueno, entonces ahí termina ese apartado de detección de la violencia de género y posteriormente ya entramos al último punto, al medular, digámoslo así, que es la atención de la violencia de género. Y bueno, pues primero que nada se establece como primer contacto a la red de género. ¿Qué pasa aquí en el instituto? Nosotros tenemos una unidad de gestión con perspectiva de género que ya les había comentado y esta a su vez está articulada por las redes de género. En este afán de atender a toda la comunidad que les comentaba yo está tan dispersa porque prácticamente están en casi toda la República Mexicana, pues se previó la figura de las redes de género que son personas que se han ido capacitando y se ha estado trabajando con ellas para la atención de las violencias de manera específica en su dependencia politécnica. Entonces nosotros estamos apostando porque ahora con este protocolo, pues la primer persona que reciba o que pueda brindar una primera atención a las violencias, pues sea esta persona de la red, como les comentaba ayer, con independencia de que lo ideal o el ideal sería que cualquier servidor o servidora pública pudiera brindar este primer contacto o esta primera atención. Después, ¿qué más tenemos en este apartado? Pues el objetivo del primer contacto, que como ya lo comentábamos ayer, pues es el de escuchar, el de recabar los principales datos de la problemática que exponga la persona y de ahí ya poderla canalizar a la atención especializada y a las instancias que pueden dar un seguimiento. Después tenemos el tema de la contención psicológica, que estamos apostando, igual como ayer les decía, a canalizarlos a los centros de atención de crisis de aquí del SIC Santo Tomás. Después, contemplamos una vía alternativa a la red de género. Desafortunadamente, pues en México en sí y a lo mejor en el mundo, pues tenemos una situación de pérdida de la confianza en las instituciones primero y luego en las autoridades para la atención, no nada más de estas situaciones, sino de cualquiera, ¿no? ¿Cuántas veces no nos ha pasado que, ay, me asaltaron? No, pero pues nada más me quitaron el celular o nada más me quitaron 100 pesos, mejor ya no voy a denunciar porque me van a terminar sacando más dinero en el Ministerio Público, ni me van a hacer caso, en fin. Entonces, pues, insistimos, no es una problemática a la que nosotros estemos de ojos cerrados. Sabemos que la comunidad hoy en día tiene o tenemos que trabajar mucho con ellas para recuperar la confianza en las instituciones y entonces pues si la persona víctima dice yo no quiero exponerlo al interior de mi escuela, no lo quiero exponer con la red de género precisamente por esta desconfianza o temor a represalias, entonces me voy a esta vía alternativa de la red que es o va a seguir siendo el WhatsApp que les comentaba hace un rato, el número telefónico, el correo electrónico y a su vez será atendido por el grupo interno de trabajo. Después se va la red o el grupo, procederán a hacer la entrevista a la víctima con esta intención de no revictimizar. Estamos todas las áreas competentes, damos la asesoría, le explicamos cuál es el procedimiento que se va a llevar, en qué va a consistir su participación y cuáles son las consecuencias o posibles consecuencias, sobre todo pues para
la persona agresora, ¿no? Después viene un apartado muy interesante donde, bueno, los procedimientos sancionatorios ya se inician en cada dependencia, y ahí viene explicado cómo es que se van a realizar estos procedimientos. Pero pues después de ese sigue uno muy importante que habla primero de los derechos de la persona denunciante, que ya los hemos venido platicando también, pero otra vez en este afán de ser incluyentes y tener un protocolo y con igualdad, pues vienen los derechos de la persona que señalan como presunto agresor, ¿no? Que pues igual no podemos establecer prejuicios hacia esa persona, la debemos de tratar con dignidad, con igualdad y sin discriminación, debe de tener una garantía de protección también de sus datos personales, pues porque sabemos que nadie es culpable hasta que se muestre lo contrario, aunque a veces utilizamos al revés el dicho, pero la realidad o el principio debe de ser hasta que una persona no esté demostrado que cometió algún acto irregular, no tiene por qué ser sancionada, ni mucho menos tratada de manera desigual. Debe de saber lo que hablábamos, la garantía de audiencia, saber quién le acusa y de qué se le acusa, y de ahí, bueno, pues ya el apartado termina con este tema de las medidas alternativas de solución, que es lo que hablábamos la vez pasada también, que no hay que prever ni considerar siquiera una posible conciliación entre las partes, ¿no? En todo caso, un llamado de atención a la persona presuntamente agresora, pero nada con el afán de confrontar a la víctima con el agresor o la agresora. Y después las omisiones en la actuación o en la atención más bien, también ahí prevemos qué pasa si las personas que debemos encargarnos de la atención a las víctimas, pues no aplicamos el protocolo como debiera ser. Entonces, pues ahí termina, y está un último punto que ya les había platicado ayer de las medidas de protección o medidas preventivas a lo mejor que tomamos en el instituto, que es brindar todo el apoyo de seguridad, reforzar las medidas en la medida de lo posible, inclusive si nos ha pasado de pronto que las víctimas sienten que, o no sienten, más bien se percatan de que su agresor o agresora está merodeando, está esperando que salga de las instalaciones. Entonces en ese momento nosotros damos aviso al área de seguridad, y el área de seguridad inclusive les ha brindado acompañamiento hasta su domicilio. Obviamente volvemos al tema de los pocos o los bajos recursos, tanto humanos como materiales, pero siempre en la medida de lo posible, y obviamente ante una situación tan grave, sí se ha brindado este tipo de apoyo a la comunidad. Después están las facilidades académicas, que ya es lo que el Politécnico, perdónenme, la Defensoría les garantiza, como el prever que no se les vaya a afectar su desempeño, que haya un cambio de docente en todo caso, o si la víctima nos dice yo prefiero que me cambies a mí de grupo, pues igual realizamos ese cambio de grupo a ella, a sus testigos inclusive, y bueno, en caso de que haya afectaciones mayores como reprobar la unidad de aprendizaje y todo esto, pues ver que se dé una situación de recursamiento, en fin, esa es en sí la estructura del protocolo, y de ahí ya viene finalmente los transitorios, que es donde hablamos pues de la fecha en que va a entrar en vigor, que la unidad de género va a capacitar a las redes de género precisamente para que estén en todas las posibilidades de brindar este primer contacto, establecer este primer contacto, que los casos no previstos en el protocolo serán resueltos por la unidad de
de género o bien por la oficina del abogado general, que la unidad de género va a llevar el control estadístico de lo que hablábamos hace un rato, y finalmente pues que el protocolo va a tener una revisión constante y en su caso una actualización también conforme vayan cambiando las necesidades o la situación dentro del instituto. Entonces, así es la estructura del protocolo, así ha sido la experiencia en el Instituto Politécnico Nacional. Insisto, como les digo, ya el producto final o el proyecto final de este protocolo ya más completo y que ya contempla la prevención y la detección, pues se hará el día 25 de noviembre y de ahí pues ya haremos una difusión muy amplia en todas los sitios web y las redes sociales del instituto. Pues con esto yo estaría concluyendo mi participación. No sé si quieran interactuar, nos quedan creo que todavía varios minutos, entonces estoy a sus órdenes. Gracias, Paloma, la verdad es que es muy ilustrativo todo. Acá, Adrián